Señores, la pasada semana nosotros iniciamos a dar a conocer o a que se conozca más la vida de don Zoilo Hermógenes García. ¿Quién es don Zoilo Hermógenes García? El precursor de la aviación dominicana, el primer piloto aviador de la República Dominicana, nacido 21 de diciembre, y también el primer diseñador y constructor de un aeroplano en el año 1911. Continuando con la vida de este gran genio dominicano, vegano, fue ingeniero civil y primer aviador dominicano, recordado principalmente por diseñar y volar la primera aeronave dominicana más pesada que el aire, llamada el poliplano. Vamos a ver la siguiente información sobre la vida de Zoilo Hermógenes García. Adelante. Zoilo Hermógenes García, alias Mojito, como le decían, tuvo varios hijos. El más grande fue Zoilo Hermógenes. Parece que tenía mucha formación cristiana, en este caso sobre todo católica, porque él a su segunda hija, Edna, le llama del nombre Edna de la Concepción, el nombre en honor a la Concepción, Inmaculada de la Concepción, y el nombre de su propia ciudad, la cual en honor a ella hace la Casa de las Raíces, que verdaderamente es una arquitectura revolucionaria, Art Deco, y en la cual verdaderamente hasta hoy es un patrimonio nacional de la arquitectura dominicana. También su otro hermano fue Triana, Triana de la Mercedes, en honor a la Virgen de la Mercedes, que ella se casó con el famoso músico Enriquillo Sánchez Vegano, la cual él le inspiró en ella para sacar la canción Casita de Campo. Ella me dijo que ellos se casaron 6 veces y se divorciaron 6 veces, porque él era muy enamorado, y que se enamoró de él por lo bien que bailaba tango y merengue en esa época en la galería de su casa. Doña Triana fue una eminente educadora, conocida por usted muy bien. Y Tirso de Jesús, otro nombre cristiano también, el hombre de la cabra loca, quien en 1983, inventa la silla voladora, quien viene volando desde Mayagüez hasta la ciudad de Santo Domingo, eminente piloto de la Fuerza Aérea, se cayó 3 veces en avión, fue un versátil piloto que pasaba por abajo al puente Pajarito, que yo lo llegué a conocer, que era un puente sobre el río Sama, que abría cuando pasaban los grandes barcos, y cuando ellos pasaban en el río Osama, volvía el puente y se cerraba. Y eso produjo mucha envidia. Fíjate que la vida pública de él es de 1911 al 15. 4 años. 4 años nada más. Y yo le decía a mi esposa, mira, Aleida, tu abuelo con 4 años de ejercicio me llenó una carpeta así de ese gordo, con noticias sobre él, en el periódico Listín Diario y otros periódicos. O sea, él, de la manera que él se expresaba y participaba en algunas ideas, lo hacía atractivo a las noticias de la prensa. Se hizo amigo inclusive de mi abuelo, que es una de las razones por las cuales yo lo conocía, porque mi abuelo lo apoyó en el asunto de la aviación. Cuando el Cibao no quisieron cooperar con que él colectara los 1.500 pesos para adicionales, sí. En el periódico, creo que el Diario de Santiago, decían, pero ¿por qué vamos a...? No, mi abuelo decía, ¿por qué ustedes están ahora colaborando en que vengan unos pilotos de fuera a volar exhibiciones, cuando ustedes no quisieron colaborar con Zoilo Hermógenes, que era nuestro? ¿Entiendes? Eso fue una buena reprimenda de mi abuelo. Mi abuelo tenía un periódico que se llamaba La Voz del Sur en San Cristóbal. O sea que ya estaba conectado con la familia de Aleida.
Ahora mismo hay muchos críticos del asunto del suelo hermógeno. Yo veo, a veces yo he tenido que salir en algunas publicaciones que no le dan valor a lo que hizo suelo hermógeno. Y es lo que te digo, si tú lo ves en el contexto, es muy importante, muy valioso. Porque si se conoce la historia de él, eso haría que muchos jóvenes se atrevan. Ya ahora es más fácil porque ya tanto los medios sociales, la gente puede innovar. De hecho, una de las cosas que yo colecciono es cuando una persona, un dominicano, inventa algo o se destaca en Estados Unidos, Europa, etc. Yo tomo esa noticia y la pongo en un folder especial, porque ya tenemos los medios, ¿verdad? Que cuando un dominicano tiene los recursos y los medios para divulgar su idea, puede llegar. Pero antes era más difícil, mucho más difícil. Y en ese caso, Zoilo Hermógenes fue el pionero, o sea, no solamente se atrevió, sino que enfáticamente lo hizo. Fíjate que en 1911 hubo tres, vamos a decir que hubo tres, porque en este país somos como tres padres de la patria, tres esto, tres lo otro. Bueno, pues en la aviación hubo tres también. Hubo un Santa María, que son originarios de Samaná, que estuvo estudiando en Barcelona y hizo una maqueta de un avión. Y hubo otro García Lluveres, que estaba en París y hizo un planeador y decía que lo estaban construyendo. Y, o sea, son tres en esa época que incursionaron en la nueva tecnología, que era lo que estaba acabando con el mundo en esa época. En 1911 se diseñaron 1.400 aviones a nivel mundial. Eso te da una idea de la fiebre, eso era como el internet de ahora. En el 1911, el ingeniero vegano Zoilo Hermógenes García Peña diseña en la República Dominicana el poliplano, pero el mismo se construyó en los Estados Unidos. El poliplano se estrenó el 21 de diciembre, ¿verdad? Voló. Se dice, eso ya es de acuerdo a algunos comentarios, que se alzó, pero que como que inmediatamente volvió a tierra. Sí, pero que entonces los que estaban ahí, que son, ¿sabes cómo es? Una profesión, pues siempre hay gente opinando, etcétera, etcétera. Le sugirieron algunos cambios. Y esos cambios fue lo que te dije ahorita, de que le quitara la parte poliplano, que el avión era muy grande, que el avión era muy pesado. Y se hizo más pesado con unos cambios que el mismo Zoilo Hermógenes le hizo. Porque él le duplicó el tanque de gasolina. Quiso ponerle instrumentos de vuelo, que era muy raro en esa época, altímetros, cosas de esas. Y cambió la madera por una madera un poco más fuerte. O sea, él mismo le aumentó el peso al avión. Eso tal vez hizo que el avión, en principio digo, porque él al otro día le escribió a la esposa de que el avión había sido un éxito. Eso aparece en un periódico de Santiago, aparece telegrama de Zoilo Hermógenes García a su esposa, Teresa, ¿no? Luisa Teresa. Bueno, como yo te dije hace un rato, todavía en el 1912 él tenía deuda del avión. Y había un financista que tenía, de hecho el último hangar no estaba a nombre de él, estaba a nombre del financista. Eso te da a entender que el financista quería su dinero, ¿entiendes? Porque lo que decía él era, el gobierno ha sido muy limitado en los recursos que me ha dado. Él ha usado todos sus recursos. Él dice que vendió sus instrumentos de ingeniería para pagar ese avión. Que no sabía en qué iba a trabajar en Santo Domingo porque ya él no tenía recursos.
que su familia, que su esposa estaba embarazada, etcétera, etcétera. O sea, él inclusive dice que los viajes desde la ciudad de Nueva York, donde él estaba, el Hotel España se llamaba, a los aeropuertos, era costoso, que había que trasladarse buscando la carta de aprobación de los expertos, que dicho sea de paso, esos expertos fueron una condición del gobierno dominicano. El gobierno dominicano le financia $3,000, pero con la condición de que dijeran los expertos que era un proyecto viable, porque si no era viable, el gobierno dominicano iba a suspender el suministro de dinero. Y después, en octubre, cuando él llega aquí, que se le acabó el dinero, que todavía el avión no está concluido, él viene a buscar $1,500 adicionales, ¿entiendes? Y él tiene que pagarle al financista para liberar el avión, que estaba incautado por esa persona hasta diciembre. Imagínate tú que el gobierno no pagó ese dinero. ¿Qué pasó? Se quedó con el avión. Te digo todo eso para decirte que si hubo una oferta, fue posible una mala interpretación de las noticias, diciendo, señores, le están prácticamente secuestrando el avión a cambio de una suma, ¿entiendes? Porque él no tenía dinero para pagar eso. Antes de ir a Estados Unidos, él mandó los planos y la maqueta a la casa de patentes en Estados Unidos. Y la casa de patentes se comprometió a hacer detalles del avión para presentárselo a los expertos. O sea, cuando él habla con Baldwin le dice, tráeme la maqueta, para yo decir. Y él le llevó la maqueta, que la había llevado desde República Dominicana. O sea, fíjate cómo es la cosa. O sea, que no era simplemente un dibujito, un croquis, eran unos planos bien hechos. Claro, en América Latina entera, porque ya había nacido en Estados Unidos con el hermano Wright. Bueno, en América Latina completa, y primero que muchos países de Europa, aquí volamos un avión, y que Asia, olvídate de Asia y olvídate de África. Ahora bien, en esta pequeña provincia, a la sazón, teníamos 3 aeropuertos. El aeropuerto que tenemos en Constanza, donde vinieron los expedicionarios. El aeropuerto que tenía Ramfi, más para allá del Hotel Montaña, donde se aterrizaba allá en Jarabacoa, para la gente ir, trasladarse de allá al Hotel Montaña. ¿Entiendes? Y el aeropuerto de aquí de Pontón. El aeropuerto de La Vega, así simple y llanamente, el aeropuerto de Pontón. Pero, que hoy en día ya eso está deformado porque han construido casas, usted lo vio en su grabación. Sí. Pero La Vega verdaderamente, si no lo hace La Vega, la República Dominicana en el museo del ingeniero Zoilo Hermógenes García, lo idóneo y lo ideal para que tenga atracción nacional y a los turistas debe ser construido en su propia casa, en la Casa de las Raíces, en la ciudad de Santo Domingo, en la zona de Gascue. Y él mismo dice en el listín diario, voy a volar mi avión. Voy a volar mi avión, hoy voy a dar el primer viaje, etcétera, etcétera. Por supuesto, él era muy efusivo, ¿verdad? Es posible que él quisiera volarlo, pero el avión no estaba listo todavía cuando él quería volarlo. Hay que tomar en cuenta que ese avión se construyó a partir de septiembre de 1911. Él se fue de aquí en mayo. El 14 de mayo ya él estaba en Nueva York. Y apenas en septiembre es que empiezan a construir el avión. En teoría, él quería presentar ese avión en la feria que había en ese momento. Pero el avión todavía no estaba construido, no estaba listo para la feria. Mucha gente dice que sí, que participó en la feria y que fue en la feria que él hizo su exhibición, pero no, eso no fue posible. En una carta que él escribe, él dice que él tiene varios años trabajando en el diseño de ese avión. Yo calculo que más o menos a mitad de década, de 1907, 8 por ahí. Porque él dice, yo he hecho varios modelos, varios trabajos. Y solamente se da a la luz pública en diciembre de 1910,
Sí, de 1910, cuando hay un reporte del periódico El Progreso de La Vega, que la gente lo ha confundido. Algunos pilotos dominicanos aficionados al tema de la investigación han dicho que cómo era posible que si ese avión lo probaran, ¿no?, en 1910, que aparece otro avión. Y lo que no se dan cuenta es que el reporte dice el proyecto de avión, el proyecto de aeroplano. Eso quiere decir que era una maqueta lo que él estaba volando. Y eso mucha gente no lo ha captado. Marisela, y lo interesante de todo esto es que en la zona de Pontón, en La Vega, se construyó el campo de aviación cívico-militar, el cual se considera el primer aeródromo de la República Dominicana. Estuvimos en La Vega y consultamos a algunos mayores que recuerdan algunas cosas de lo que se vivió en este campo de aviación. Adelante con la información, señor director. Cuando él funda el centro de aviación en Pontón, con un grupo de amigos, había encargado de línea, encargado de campo, un encargado de asuntos meteorológicos, y funcionó por lo menos 8 o 10 años prácticamente ese grupo. Bueno, él sí escribe que él quería, con su centro de aviación en La Vega, hacer viajes cross country y que para eso necesitaba un avión. Pero él no menciona que quería venir volando, solamente menciona eso, y que para eso necesitaba un motor más fuerte, porque en esa época era casi prohibitivo meterse sobre el océano, ¿sí? Y de hecho pasaron algunos años hasta que pudieron cruzar por la parte norte del continente americano hacia Europa, ¿no? Fue un proceso lento, eso no fue. Por supuesto, él quería que el motor fuera más fuerte, pero la marca del motor que él escogió fue el Roberts. El Robert original era 50 caballos de fuerza y terminaron poniéndole uno de 75, aunque el fabricante dice que le pusieron uno de 100, pero él no estaba ahí en ese momento. Eso mismo era el campo de aviación, que llegaba hasta el kilómetro 4. En esa dirección era el que estaba el campo de aviación de Pontón. Eso llega hasta Don Pedro, llega a eso. En esa misma dirección era el que estaba. Era el tiempo de los ciclones, eso vivía lleno de aviones de todas clases, era el depósito del país, de los aviones cuando había esa tormenta y esa cosa. Don Zoilo Hermógenes García Peña, primer piloto aviador de la República Dominicana, quisimos saber si en su ciudad natal es conocida. Es por eso que Pedro Domínguez nos presenta la siguiente historia. Señores, aquí nos encontramos en la Curta Olímpica y Ciudad del Aire, La Vega. Aquí es donde nació el precursor de la aviación nacional, don Zoilo Hermógenes García, primer piloto aviador de la República Dominicana. Detrás de mí, ustedes pueden observar el poliplano. Es un avión que él construyó en el año 1912 y que aún es el gran desconocido. Salimos a las calles de La Vega a preguntar quién es Zoilo Hermógenes García, y esto nos respondieron. García. No. No sabe. No. ¿Es vegano? Sí. Aquí hay lugares que se llaman como él. ¿Cómo? Zoilo García. El nombre de la casa esa de Baratán ahí, ¿no era ahí? Sí, Que el primer que inventó el helicóptero, la vaina en un avión, ¿no fue? Poliplano. No, ya, está bien, ya. ¿Usted sabe quién es? Claro. Pues yo soy, ¿Usted es vegano? Pero Sí. no debe que no, ya, yo le digo que sí, nada, que... ¿Usted sabe quién fue Zoilo Hermógenes García? No. No. ¿Usted es vegano? Sí. ¿Usted no ha oído hablar de él? ¿Sabe usted quién fue Zoilo Hermógenes García?
Zoilo Hermógenes García, ¿sabe usted quién fue? No. No le han oído hablar de él. Él es un vegano. No, ¿sabe usted quién fue Zoilo Hermógenes García? No sé. ¿Usted ha visto el avión que está En la entrada de Soto. ahí en la Pedro, Sí, Pedro sí, Rivera? Pérez Rivera, sí. No le han dicho nada de eso. No. Amigos, ¿saben ustedes quién fue Zoilo Hermógenes García? ¿No saben? No. ¿Ustedes han visto el avión que está puesto ahí en la Pedro Rivera? Usted es ingeniero. Ay, amigo. ¿Usted es ingeniero? No, es ingeniero. Hermógenes García. Perdón. Zoilo Hermógenes García, ¿sabe usted quién fue? ¿Nunca le han oído hablar, nunca le han dicho de Zoilo Hermógenes García? No. El primer piloto de La Vega y primer piloto del país. ¿Has escuchado tú hablar de quién fue Zoilo Hermógenes García? No lo conozco. Pero aquí hay lugares que se llaman sobre el Palacio de Don Zoilo. Don Zoilo, el ayuntamiento municipal y demás, la Casa de la Cultura, como eso. ¿Tú sabías que Zoilo Hermógenes García es el primer piloto del país y es vegano? No lo tenía en conocimiento. ¿Quién? Zoilo Hermógenes García. No sabe. Vegano, primer piloto aviador. No sé. Gracias. ¿Qué le digo? ¿Qué usted me dice de eso? No, ya usted lo dijo todo y yo lo he estado escuchando, pero en realidad lo que pasa es eso mismo, pero la culpa no es de nosotros. Son los antecesores que tuvieron la oportunidad de demostrar a uno quiénes eran sus héroes y nunca lo hicieron, ¿entiendes? Y eso es así, nosotros no vamos en cosas banales de quién va a ganar, quién va a perder y estar atacando al contrario, al que tú crees que es tu contrario, decir miles de cosas en contra de él y no estudiar la historia. Y eso es así, tal vez tú me preguntas y tal vez no te puedo decir tampoco. Primero, yo no soy vegano de origen de aquí de La Vega, ¿tú ves? Pero son cosas que todos debemos saber, porque eso es no solamente cultura, sino que es algo que dignifica a la República Dominicana, porque fueron nuestros héroes, ¿entiendes? ¿Cómo es su nombre? Rafael Arias. Ya ustedes pudieron observar la respuesta que dan los ciudadanos de La Vega, una parte de ellos. Y qué lamentable que Zoilo Hermógenes García sea el gran desconocido. No sabemos qué actividad en favor de esto desarrolla la Alcaldía de La Vega, como también Cultura en La Vega y otras instituciones que debieran promover ese gran valor de este hombre, este científico que en el año 1912 aportó al mundo los avances de esta aeronave que se llamó Poliplano. Un hombre muy patriota. En la cola o en penaje llevaba colocada el Poliplano la bandera dominicana. Y nosotros sostenemos que al colocarle la independencia de la República, el año de la independencia de la República, en la cola o en penaje, en 1844, de ahí nació lo que hoy se considera la matrícula de los aviones, la placa de los aviones, para que nos demos a entender al pueblo llano. Pero, lamentablemente, República Dominicana no promueve los valores como este insigne ciudadano vegano, ingeniero y primer piloto aviador, Zoilo Hermógenes García. Continuamos. Lo interesante de todo esto, ustedes pudieron observar que en La Vega no se conoce prácticamente Zoilo Hermógenes García. Y nosotros tenemos en la República Dominicana 8 aeropuertos internacionales, pero ninguno de estos tiene el nombre de Zoilo Hermógenes García, el primer piloto de la República Dominicana en el año 1911, el primer constructor de una aeronave, el que nos ha puesto a conocernos en el mundo. Veamos la siguiente información. Bueno, eso se ha comentado inclusive desde hace tiempo, desde los años 20, 30, que en el periódico El Progreso se ha mencionado eso, de que un aeropuerto del Cibao pueda tener ese nombre. Y yo creo que sí, que es meritorio para eso. Lleva nombre de gente que nunca han puesto, no han fabricado ningún avión, ni han incentivado la aviación, y hay aeropuertos que tienen nombre de esa gente. O sea que
siempre yo he pregonado eso, de que tenemos 9 aeropuertos internacionales y ninguno se llama Zoilo Hermógenes García. Yo inclusive en un material que te lo digo aquí, tengo un material ya listo sobre aeropuertos dominicanos y en una parte de ese material donde hablo del Aeropuerto Internacional del Cibao, hablo al final de que no es necesario ni tampoco debe haber ningún interés en que tal vez, como hicieron con el Aeropuerto Internacional de las Américas, que se le colocó José Francisco Peña Gómez, pudiera tal vez en algún momento tomarse en cuenta que el Aeropuerto Cibao también se llame Zoilo Hermógenes García como el primer precursor de la aviación en nuestro país. Fui a un congreso en San Luis, Missouri, y cuando llegué al aeropuerto vi un avión del Espíritu de San Luis, de Charles Lindbergh, y me llamó mucho la atención porque ellos se sienten orgullosos de Charles Lindbergh, y tenía la biografía de él escrita en inglés, las fotografías de él, una réplica del avión que hizo el vuelo transatlántico, y yo me preguntaba, como una vez propusimos que el aeropuerto de Santiago se le pusiera el nombre de él, eso se llama turismo cultural. Cuando una gente llegue, una reproducción del poliplano en el aeropuerto, y en español, inglés y francés, poner la biografía de Zoilo Hermógenes García con una fotografía, porque cuando llegue el turismo lo que le interesa es cultura. El turismo solamente no le interesa sol, agua y playa, sino que le interesa también la cultura de nosotros, aprenderla. Entonces enseñarle las cosas buenas de nosotros, nuestros valores, nuestros talentos, las personas verdaderamente que han dejado un legado científico, un legado aeronáutico en este caso, como ha sido el de Zoilo Hermógenes García. Zoilo Hermógenes García no es de La Vega, Zoilo Hermógenes García trascendió, es un hombre universal, ¿entiendes? Es un hombre universal, ni siquiera dominicano. Porque cuando estaban en taparrabo prácticamente América entera, de México para abajo, nosotros teníamos un avión aquí en La Vega, teníamos un ferrocarril, navegación por el río Camus, que a través del río Yuna se salía a alta mar y ahí se iban a las Antillas Menores. Aquí teníamos teatro, una réplica de la Ópera Chica de París. Entonces Zoilo Hermógenes García, un hombre que trascendió, rompió las fronteras geográficas intercontinentales. Un ícaro que ha sido indetenible, sus alas de él no se derritieron. Yo recuerdo una persona que vino de África, el continente africano, que vio un artículo mío. Yo me puse un poco esquivo porque no lo conocía y no sé cómo son tantas las cosas. Y era que su papá había sido piloto en Francia, me dijo él, y había muerto y siempre le hablaba de Zoilo Hermógenes García. Y el joven que vivía en el continente africano vino a la ciudad de La Vega para que yo le hablara de Zoilo Hermógenes García. Zoilo Hermógenes García no es un mito, no es una inventiva, es una realidad, ¿entiendes? Que debemos asumirlo con seriedad, con responsabilidad, con honestidad y dignificar su figura, porque nuestro país tiene problemas muy grandes. Hoy no tenemos paradigmas prácticamente que seguir. A los jóvenes de hoy en día, a las nuevas generaciones, tenemos que señalarles cuáles son los hombres grandes que han nacido en nuestra tierra, para que lo emulen, para que sigan su ejemplo de moralidad, de ética, de trabajo por la ciencia, por la sociedad, por la patria. Doctor. Y le voy a decir una cosa. Se pensaba ya desde 1910 la creación de la Fuerza Aérea, una Fuerza Aérea, porque el avión fue el primer artefacto de traslación de un individuo que más rápido se pensó en darle una aplicación militar. Aunque formalmente eso se, vamos a decir, se cuaja o se solidifica durante la dictadura de Trujillo, la Fuerza Aérea. Ya en ese periodo interín entre 1910 a 1930, así de Trujillo a la presidencia, a Zoilo Hermógenes García le estaban pidiendo hacer una fuerza aérea, aplicándole al avión que él había creado,
artefactos militares, tipo como metralletas, para la defensa de nuestra frontera con los problemas de Haití, porque el problema de Haití no es de ahora, de 1844. Nosotros hemos tenido, desde que nacimos como nación, tenemos problemas con Haití. Y ya se le había planteado en la República Dominicana, con una escuela de pilotos, y había traído pilotos educativos militares de Estados Unidos aquí, para enseñar aquí, para que ciertos aparatos fueran modificados y tuvieran una utilidad militar en defensa de nuestra soberanía, de nuestros aires y de nuestra tierra, la República Dominicana. Yo espero que las autoridades civiles y militares y gubernamentales decidan ya ponerle el nombre de Zoilo Hermógenes García a un aeropuerto de la República Dominicana, con todos los méritos que pueda tener Peña Gómez, perfecto, un gran político y tiene un aeropuerto. Balaguer, si no era piloto tampoco, tiene un aeropuerto. María Montes tiene un aeropuerto. Gregorio Luperón, yo creo que no vio ni un avión nunca y tiene un aeropuerto. Oye, pero el que inventa un avión entonces no tiene un aeropuerto. Por Dios, ¿a dónde llega nosotros la intolerancia y la poca sensibilidad histórica y cultural de nuestra nación? Zoilo Hermógenes García demanda ya que un aeropuerto de la República Dominicana sea honrado con su nombre. Todos se preguntan cómo murió don Zoilo Hermógenes García Peña. Adelante con la información. ¿Por qué él cuando llega aquí, hay una cosa que me llama mucho la atención? Él muere en el 1916. Él se le había encargado una obra para que la pidiera en una familia rica para un mausoleo en el cementerio de Santo Domingo. Y era un cuerpo con alas, como si fueran serafines. Y pesaba mucho, hecho en mármol de Carrara. Y montándolo, esa estructura artística se cayó y le dio un golpe en el tórax. Y fruto de esa condición del trauma torácico, en la cual lo puso a escarriar sangre, parece que fue una cosa muy grande, Zoilo Hermógenes García muere. Existe otra teoría de que él ya estaba tuberculoso. Como casi todos los genios, las personas que tienen tanta inventiva se olvidan a veces hasta de comer y de su nutrición. Verdaderamente parece que ese trauma fue más contundente en una época como esa, tuberculoso, con un trauma torácico, no había antibióticos y esa cosa, sucumbió Zoilo Hermógenes García. Y quiero agradecer eternamente a usted, mi querido Pedro, porque esa ha sido la persona que más ha mantenido viva la figura de Zoilo Hermógenes García. Si no hubiera sido por usted, Zoilo Hermógenes García fuera un olvidado. Interesante todas estas informaciones que en el día de hoy nosotros hemos estado sirviéndole a todos ustedes, a todos nuestros televidentes. Qué bueno que esta información se pueda dar a conocer mucho más allá de la República Dominicana. Bien señaló el historiador Jochi Pérez, Zoilo Hermógenes García no es de La Vega, no es del país, es del mundo, es el Ícaro vegano. Ahora nos vamos a la pausa, la cual aprovecho para tomar mi acostumbrado café como cada domingo, con seguridad y tranquilidad. Como tranquilo y seguro me siento cada vez que utilizo los servicios de Sky High Dominicana, mi línea aérea, tu línea aérea dominicana. ¡Salud!